Entonces, para irnos guiando, voy a poner también el repositorio para que tengamos ahí los temas. Déjame lo encuentro. Entonces empezamos este tema de los apuntadores justamente, pues básicamente desde aquí. Empezamos hablando de lo que era el paso de parámetros. Empezamos a decir, mira, cuando tú quieras utilizar una función, tienes dos maneras de hacer ese tipo de paso de parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas dos maneras? ¿Alguien me puede recordar? ¿Cuáles son los dos tipos de paso de parámetros? ¿Por referencia? Por referencia. Por referencia y por valor. Por valor y referencia. Muy bien. Entonces tenemos el paso por referencia y el paso por valor. ¿Cómo funciona el paso por valor? Pues ya habíamos dicho que lo que hacemos es que pasamos una copia de la variable y se trabaja con ella. Y luego tenemos el paso por referencia, donde pasamos literalmente la dirección de memoria. ¿No? Entonces yo puedo tener, habíamos hecho el ejemplo con la función que intercambiaba valores, ¿no? Entonces si yo hago el paso por valor, pues no se puede hacer el cambio de valores de las variables, justamente porque al estar utilizando copias, pues en la memoria no se están actualizando esas variables. Y si lo hago por referencia, pues ahí sí se cambian porque estoy diciendo exactamente dónde están guardadas mis variables. Entonces, en el momento en el que yo dije necesito hacer paso por referencia, fue donde llegaron nuestros buenos amigos los apuntadores. Entonces, básicamente, lo que dijimos es que los apuntadores almacenan direcciones en memoria, ¿no? Entonces yo puedo tener a lo mejor una variable a la cual la declaro como int. Puedo decir, pues mira, a vale 2. Y por algún lugar de la memoria, ¿no? Yo tengo por ahí un registro que tiene una dirección, digamos la 0x001, ¿no? Que tiene guardado un 2. Entonces, cada que yo imprimo a o cada que pido manejar a, siempre me está tomando en cuenta este valor, ¿vale? No se escucha bien, a ver, déjame le subo a mi micrófono. Ahí ya me escuchan mejor. Sí. ¿Sí? Ok. Vale, ya vi que era aceptar la otra cuenta. Vale, perfecto. Entonces, cada que yo utilizo la variable, como tal, va y me busca el valor, ¿no? Esto sí utilizo una variable. Pero, si yo declaro un apuntador y le digo a ese apuntador que quiero que apunte a A, lo que está pasando es que se está creando un nuevo espacio en la memoria, por ejemplo, el 0x002, y ese espacio de la memoria lo que va a guardar es una dirección en memoria también. En este caso me va a guardar la dirección en memoria de la variable que está abajo. Entonces, aquí, cuando estoy usando una variable, ¿no? Lo que estoy almacenando son valores concretamente, y cuando esté usando apuntadores, estoy guardando direcciones en memoria, ¿no? En este caso, pues vemos que esta es la dirección en memoria que está almacenando, ¿vale? Entonces, esa fue la manera en la que vimos que se declaraban los apuntadores, y después dijimos, pues mira, con los apuntadores tenemos dos operaciones principales, que son el ampersand, que feo lo dibujé,
y que son el asterisco. ¿Qué dijimos que hacía el ampersand? ¿Se acuerdan? Es el que... La dirección, ¿no? Exacto, ¿no? Nos da la dirección en memoria. De una variable, por ejemplo. Y el operador de asterisco, que también le llamamos estrella. Es de indirección. Es el de indirección. ¿Y qué me devuelve? El valor. El valor que está en una dirección. Dada una dirección, me da el valor que está en dicha dirección, que está en la misma. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, pues quiero la dirección en memoria de A, ¿qué es lo que va a ir a hacer este código? Pues va a ir a buscar aquí en la memoria, que es lo que tengo aquí, y me va a decir, ok, ¿quién es A? Pues es esta región, ¿no? Yo sé que vale 2. ¿Qué dirección en memoria tiene? Pues la 0x001. Entonces, esta operación que tenemos aquí me va a decir 0x001, ¿vale? Y luego, como bien dijeron, a este le llamamos el operador de dirección, o direccional también se le llama a veces, y al operador asterisco o estrella, lo que va a hacer es que yo le paso una dirección en memoria. Entonces, a lo mejor y le puedo pasar este apuntador que tengo aquí, porque se almacena una dirección en memoria. Entonces, aquí le puedo decir, pues quiero que me des el valor en memoria de A. Entonces, lo primero que va a ir a hacer es ver qué dirección en memoria tiene A. Pues mira, A está almacenando la dirección en memoria 0x001. Por lo tanto, si yo le pido el valor a esa dirección en memoria, tengo que ir a buscar en la memoria quién es este registro. Si nos damos cuenta, está acá abajo y está almacenando el valor 2. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado un 2. ¿Vale? Entonces, esto básicamente funciona cuando yo tengo una variable declarada. Y esto funciona cuando yo tengo un apuntador. Los puedo usar combinados, ya habíamos visto, y dan significados diferentes, por supuesto, pero al final de cuentas los puedo combinar. Entonces, con esto que digo de combinar, pues justamente también tenemos operaciones sobre los apuntadores. Voy un poquito rápido porque esto ya lo vimos, pero si en algún punto se acuerdan o ven que algo no había quedado claro, me dicen, ¿va? Ok. Entonces tenemos las operaciones también. Entonces yo puedo tener un apuntador, ¿no? Y le puedo sumar un número. ¿Qué pasa si yo le sumo un número a un apuntador? ¿Se acuerdan? Se va a la siguiente dirección de memoria. Exactamente, ¿no? Entonces esto se mueve a la siguiente dirección de memoria. Dirección. Pero esto va a depender de los bytes, ¿no? Entonces, si yo... ¿qué necesito saber para saber cuántos bytes se está moviendo? ¿Se acuerdan? El size-of. El size-of, ¿no? Entonces necesito utilizar size-of para que me diga el tipo de dato que estoy almacenando, cuántos bytes ocupa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi apuntador es entero, ya hemos dicho que se mueve 4 bytes. Si es flotante, pues, si es long, se mueve el doble. Si es short, se mueve la mitad. Entonces va a depender del tamaño del tipo de dato. ¿Sale? Y si lo resto, ¿qué pasa? Creo que se va a la dirección anterior, ¿no? Exacto, con la suma se mueve hacia la derecha y con la resta se mueve hacia la izquierda. Entonces se mueve a la dirección de memoria anterior. ¿Vale? ¿Y qué otras operaciones podríamos utilizar? Pues dado que puedo sumar y puedo restar, pues también podría utilizar el operador más, puedo utilizar el operador menos, puedo utilizar el más igual,
y puedo utilizar el menos igual. Todos ellos con el mismo significado, ¿no? El más es muévete un espacio, solo uno, porque acuérdense que el más solo suma uno, el menos solo es quitarle uno, el más igual es súmalo y actualiza tu valor con ese valor al que llegaste, y el menos igual, pues es lo mismo, réstalo y quédate con ese valor al que llegaste, ¿no? Pero aparte, vimos que había otra operación, que aquí no es con apuntador y número, sino entre dos apuntadores. Vamos a suponer que tengo un apuntador 1 y tengo un apuntador 2. Solo se puede hacer una operación entre apuntadores. ¿Cuál es? La resta. La resta, ¿vale? ¿Y qué me va a decir? La diferencia de... Número de elementos entre ambos. Exacto. Número de elementos o de registros que hay entre dos apuntadores. ¿Qué pasó, Yael? Le iba a preguntar ¿y por qué la suma no se puede en los apuntadores? Porque si tú sumaras acuérdate que un apuntador es una dirección en memoria. Entonces, sumar direcciones de memoria como que no, o sea, no tiene como una lógica definida, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo tengo este arreglo, ¿no? Y aquí tengo el apuntador 1, y aquí tengo el apuntador, bueno, al revés, aquí tengo el apuntador 2 y aquí tengo el apuntador 1. Digo, da lo mismo en qué orden. Entonces, si yo los resto, yo puedo saber, pues mira, si resto el apuntador 1 y le quito el apuntador 2, pues entonces esta dirección en memoria, se la resto a esta y pues ya sé, digamos, la diferencia entre elementos. ¿No? Porque restar siempre nos dice cuánto hay entre un rango. Pero si yo lo sumo, lo único que me diría es, o sea, me diría a qué otra celda de memoria llego, ¿vale? O sea, sería, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que esta es la 0x0004, entonces esta sería la 0x0012, ¿no? Entonces, sumarlo, lo único que me diría es, pues fuiste a dar a la 0x0016. Pero esa operación, digamos, no me da ningún valor como relevante, no me da ninguna información importante. Y aparte ese resultado también lo puedo obtener sumándole números, ¿no? Ahí le pudimos haber sumado un 1 al apuntador 1 o que será un 3 al apuntador 2 y no hay ningún cambio, ¿sale? Entonces, realmente los diseñadores de C dijeron, no, pues la suma no es una operación que le aporte mucho al programador, entonces solo se definió la resta con el fin de que sepamos cuántos valores hay entre dos apuntadores, ¿sale? Ustedes lo podrían definir como una función que reciba dos apuntadores y sumarlos en caso de que lo necesiten, pero realmente no, pues digamos, no tiene usos muy prácticos y por eso no lo metieron al lenguaje, ¿sale? Sí, sí. Vale. Y luego dijimos, pues entonces, si tú tienes apuntadores, pues tú puedes combinar operaciones. Por ejemplo, puedes utilizar el operador asterisco con el ampersand. Imagínense que eso es un ampersand bien dibujado. Y también tenemos el ampersand combinado, ¿no? Entonces, aquí entraría la confusión de qué tengo que hacer en estos dos casos. Entonces, vamos a suponer que A, otra vez está en la misma dirección, y que tiene el valor de 2. ¿Qué es lo que hace primero esta instrucción? Acuérdense que tenemos que determinar la precedencia y la asociatividad de los operadores. En este caso, la precedencia me dice que los dos tienen la misma precedencia. Entonces, dice que si yo encuentro más de un operador con la misma precedencia, ahorita pongo la tablita, los voy a asociar a la derecha, ¿no? Entonces, a ver, déjenme la abro para que quede más claro. Creo que es este. Creo que estaba hasta abajo. No. Entonces no fue aquí. No, sí tuvo que ser aquí. 1,
no, ya me acordé. Creo que está en la siguiente, profe, los de la presidencia. La siguiente, gracias. Aquí, no, pero esta es la de arreglos. Es en aritmética, ¿En aritmética? creo, sí. A ver, déjame checo primero aquí. No, sí era aquí. Vale, gracias. Entonces, tenemos esta tablita, ¿no? Y me dice, mira, lo primero que tienes que resolver siempre son los paréntesis. Ok, aquí no hay paréntesis, entonces no es necesario. Después tienes que resolver los operadores a los cuales le llamamos unarios. ¿Por qué les llamamos unarios? Porque solo requieren una cosa para funcionar. Por ejemplo, puedo tener el más, el menos, la negación, y en particular nuestros operadores de direccionamiento e indireccionamiento. Y nos dice que asocian a la derecha. ¿Qué significa que algo asocia a la derecha? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, pues justo esta expresión, ¿no? Tengo dos operadores con la misma precedencia. La asociatividad me indica en qué orden voy a aplicar las operaciones si tengo más de una con la misma precedencia. Me dice a la derecha. Entonces me voy a ir lo más a la derecha de la expresión y voy a resolver la primera que esté ahí. Entonces primero voy a resolver esta operación y después voy a resolver esta, ¿sale? En el caso de abajo es exactamente lo mismo, pero están invertidos los operadores. Primero resuelvo esta operación y después resuelvo esta otra. Supongamos que asociar a la izquierda. ¿Cómo sería si asociara a la izquierda? Pues sería algo así. Y si dan cuenta, esto no tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo le aplico un operador a otro operador? Eso no tendría sentido. Es por eso que asocia a la derecha. Entonces, primero resuelvo el operador que está pegadito a la variable y ya después resuelvo el otro operador. Entonces, en esta expresión, ¿qué es lo que va a hacer? Me dice, pues primero resuelve lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis me dice, dame el valor de esa variable, o dame la dirección. Bueno, vamos a suponer que es un apuntador para que no me esté tronando, porque eso es con apuntadores. Entonces este es AP y este es A, ¿no? Entonces vamos a hacerlo sobre AP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice, dame la dirección en memoria del apuntador. ¿Cuál es la dirección en memoria del apuntador? Pues es la 0x002, ¿no? Entonces la primera operación, que fue esta, aplicar el ampersand, solo me dio la dirección en memoria del apuntador. Después me pide utilizar el operador de direccionamiento, de indireccionamiento, que en este caso es el operador de asterisco. ¿Y qué me dice? Me dice, cuando te pasen una dirección en memoria, me tienes que dar el valor de esa dirección, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene esa dirección? Pues tiene otra dirección en memoria. Entonces, esto me va a devolver la 0x001. ¿Sí? Porque en la dirección de memoria 002, el valor que tengo es una dirección de memoria, ¿sale? Y en el otro, ¿qué me va a decir? Me dice, ok, primero dame el valor del apuntador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor del apuntador? Pues el valor del apuntador es el 0x001, ¿no? Entonces, 0x001. Y a eso le tienes que aplicar la dirección en memoria. ¿Cuál es la dirección en memoria, ¿no? del valor que está en la 001? Pues es el 2, ¿sale? Entonces, uno evidentemente me termina dejando un valor o una dirección en memoria y el otro me termina dejando el valor. De hecho, aquí hicimos un programita. ¿Dónde quedó? Creo que es este. Era este, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este programa? Operaciones apuntadores. Ahí está, ¿no? Entonces el programa lo que hacía era mostrarnos las diferencias entre estos operadores. Vamos
ejecutarlo, espero que se haya quedado ahí, si no ahorita no nos quedó. GCC, ahí, bajo apuntadores, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, nos está devolviendo exactamente... Ah, creo que me equivoqué, ¿no? Se está haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde quedó el pizarrón? Sí, porque aquí le puse 2. No, es al revés. Ahí. Bueno, mejor lo explico sobre el código para que quede más claro y no esté borrando aquí. Sí, entonces aquí tengo el apuntador A, ¿no? Si se acuerdan, A está apuntando a la dirección en memoria de este valor, ¿no? Entonces me dice, la dirección del apuntador es esta, ¿no? Bueno, la dirección de la variable es esta, ¿no? En esa dirección de memoria tengo guardado A. Luego, el valor que tiene el apuntador, pues es en efecto esa dirección de memoria, porque el apuntador guarda direcciones de memoria. Entonces, si yo le pido el valor a A, que es tal cual imprimirá, pues me dice, pues eso es 7. Y si pido el valor del apuntador aplicado con el operador de asterisco, me devuelve 7, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Pero si combino mis apuntadores, dado que el apuntador está almacenando la dirección de A, si primero le pido el valor, me va a dar la dirección en memoria, o más bien me va a dar el valor de A, que en este caso es 7, y después va a ir a buscar en qué dirección está almacenado el 7. Y en este caso, pues es esta dirección, ¿no? Si por el otro lado primero le pido la dirección en memoria, pues me va a dar la dirección en memoria del apuntador, ¿no? Y si le pido el valor a la dirección de memoria del apuntador, pues me va a dar exactamente el valor de la expresión. Vamos a hacerlo otra vez en el pizarrón para que quede más claro. Entonces, aquí me equivoqué. Traje mal las direcciones en memoria. Entonces, de hecho, creo que aquí en el código están al revés. Primero hace el de asterisco. Ok, vamos a hacer primero este para que cuadre, ¿no? Entonces, primero aplico el operador de asterisco. Si yo le aplico el operador de asterisco a un apuntador, me da el valor que está almacenando ese apuntador. ¿Qué valor está almacenando ese apuntador? Pues el 2, ¿no? Entonces aquí me va a dar el 2, ¿no? La variable A, básicamente, y a esa variable le aplico el operador de el ampersand para que me dé la dirección. ¿Cuál es la dirección en memoria del 2? Pues lo estoy viendo, es esta dirección. Por lo tanto, aquí me va a devolver el 0x001, ¿va? Y en el otro, primero me va a dar la dirección en memoria del apuntador, que en este caso es la 0x002, eso sí lo habíamos hecho bien. 0x002. Y luego le pido el valor que está almacenado ahí. ¿Qué valor está almacenado en esa dirección? Pues el 0x001. Sí, creo que ese sí lo había hecho bien, en el que me equivoqué fue en el de abajo. Cuando traje esto, en vez de traer el valor, les traje la dirección, perdón, ahí me hice bolas. ¿Va? Entonces, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Va, perfecto. Entonces, después, o de hecho tal vez antes, vimos lo que era el sizeof, que ya lo mencionaron ahorita, y habíamos dicho que sizeof nos da el tamaño de una variable, de un tipo, ¿no? O de un identificador. Perdón, de un valor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, int a igual a 2, yo podría pedirle el sizeof al 2, podría pedirle el sizeof a la a, o podría pedirle el sizeof al tipo. Y los tres me van a, en este caso me devolverían lo mismo, ¿sale? Entonces yo puedo aplicar sizeof a tipos, a variables y a valores, ¿vale? Y esa función la podemos usar, por ejemplo, para determinar el tamaño de un arreglo, entre otras cosas, ¿sale? Y ya para acabar, lo último que vimos de los arreglos fueron estos apuntadores a funciones, que fue lo que estuvimos viendo ayer, y también vimos que se pueden utilizar
indistintamente las variables de arreglos contra los apuntadores a arreglos, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo A, que tiene 1, 2 y 3, ¿no? Y tengo un apuntador que apunta justamente a A, pues estoy haciendo exactamente lo mismo. Yo tengo un arreglo que tiene el 1, 2 y 3, y entonces esto es A, y el apuntador, acuérdense que siempre está apuntando al primer elemento del arreglo. Y dijimos que podíamos usar las dos notaciones indistintamente. Yo puedo pedir el elemento 1 del arreglo y me va a dar un 2, pero también se lo puedo pedir al apuntador y me va a dar un 2. Pero también podemos usar la notación de apuntadores para recorrer y obtener el valor. Por ejemplo, yo a la A le puedo sumar un 2, lo pongo entre paréntesis y le pido su valor. Entonces ahí recorro el apuntador dos direcciones. Si estaba en la 0, ahora estoy en la 2. Le pido un valor y me vuelve a dar el 2. Y también puedo hacer eso directamente con el apuntador. Cualquiera de estas 4 notaciones hacen lo mismo. Y puedo iterarlos, puedo ponerlos en un for, puedo hacer lo que yo quiera de las 4 formas. La que ustedes quieran es válida, ¿sale? Y luego, ¿qué más vimos? Vimos lo de los apuntadores a funciones. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, un apuntador que apunta a una función a la que le podemos llamar f, y yo le digo, pues esa función quiero que reciba 2 valores, ¿no? Y la puedo igualar con cualquier otra función. Por ejemplo, una función que cumple con este apuntador podría ser esta función suma. Podría ser una función resta, una función, lo que ustedes quieran, pero que correspondan estos tipos, ¿vale? Los nombres, aquí las A's, las B's, el nombre de la función, no tienen que corresponder, pero tienen que tener esa estructura. Y lo que me está diciendo esta sintaxis es que estoy apuntando a una función que devuelve un entero y recibe 2 enteros. Y ya vimos que podemos definir funciones de esa forma, y también podemos crear arreglos de estas cosas, ¿sale? Estos dos temas los voy a repasar todavía con más calma, ahora que les deje su práctica, que ahorita ya la voy a publicar en cualquier momento. Y si van saliendo dudas, pues me van diciendo, ¿no? No quiero dar el repaso tan general, porque creo que hasta que empiecen a programarlo van a salir dudas. Entonces, conforme vayan saliendo dudas, vamos repasando constantemente para que quede perfectamente claro esta parte de los apuntadores. Todo lo demás ya voy a suponer que ya quedó claro, porque no me están dando dudas, y aparte ya lo están usando en su práctica, entonces espero que sí se vaya entendiendo, si no me avisan. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo que les dije ayer, que me decían, pues yo necesito, voy a escribir otro programa y ahorita abro el otro. En su práctica 3, que es la que están haciendo ahorita y que se entrega hoy, ustedes necesitan definir una función, o varias funciones, no sé cuántas, ustedes sabrán, que me reciba un arreglo, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero imprimir un arreglo, ¿no? Entonces, nada más voy a crear, perdón, una matriz. Voy a definir, por ejemplo, una matriz de 3×3, ajá, y le voy a decir que tiene estos valores, no le puse nombre, M. Ahí. Voy a decir, tienes al 1, 2, 3, al 4, al 5 y al 6, al 7, al 8 y al 9, 3×3, ahí está, ¿no? Ok. Entonces tengo esa matriz y yo la quiero imprimir. Y la quiero imprimir por medio de una función y ya después return 0. ¿Cuál debería ser el prototipo de imprimir si quiero imprimir una matriz? Tiene que ser void
Se llama imprimir, pero ¿cómo dijimos que le pasábamos matrices a una función? Por referencia. ¿Por referencia? Ajá, pero ¿qué escribo ahí en el prototipo? El tipo, Arre- Ok, el nombre de la matriz. exacto. En este caso la matriz es entera. Y habíamos dicho, le tienes que pasar las dimensiones explícitamente, ¿no? Entonces aquí 3 por 3, Profesor, ¿no? Dime. ¿podríamos ver un ejemplo donde se pase el valor de la matriz, pero no implícitamente? ¿Cómo que no? Ah, que me lo vaya pasar leyendo del usuario o cómo. Ajá. Vale, ahorita lo hacemos. Ok, entonces tengo esta función. Entonces, ¿cómo la defino? Ah, pues voy a imprimir, recibo una matriz de 3 por 3 y pues ya, nada más hacía mi for, ¿no? Int j igual a 0, j menor a 3, j más, pero esto es i, ¿no? Bueno, da lo mismo el nombre de la variable, pero por convención siempre ponemos i y luego j, ¿no? Y ya no, nada más aquí imprimíamos la matriz, ¿no? Por ejemplo, printf, decimos imprímete, vamos a decirle que tienen tamaño de 2, imprímete 2 enteros, y después pone un espacio, y la vamos a poner m de ij, ¿no? Y ya después aquí le podemos poner un salto de línea para que no se estén encima. Entonces, si yo ejecuto el programa, bueno, aquí me faltó pasarle la matriz, y el punto y coma, por supuesto, lo compilo, práctica 3, lo ejecuto, y ya me devuelve la matriz. Y hasta ahí, pues todos dijimos, ah, qué padre, las matrices funcionan muy bien y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no sé el tamaño de la matriz? Que es el caso que ustedes tienen, ¿no? Nosotros tenemos aquí que decirle al usuario, dame las dimensiones, ¿no? Entonces introduce el número de renglones. Y entonces aquí tenemos declaradas a m y a n, ¿no? Entonces aquí leemos a m. Y aquí leemos a las columnas. Y bueno, esto le voy a cambiar el nombre a tabla, ¿no? Esta es mi tabla A. Entonces, pues yo tengo que crear una tabla de m por n ahora, ¿no? ¿Cómo le hago si yo le estoy diciendo que la matriz es de 3 por 3 y ahora es de m por m? Pues mi prototipo ya no va a funcionar porque si aquí me pasan un 4 y aquí un 2, el tamaño de la matriz ya no va a corresponder. Entonces, la manera en la que yo lo puedo solucionar es pasando explícitamente el tamaño y que dependa de como los arreglos, ¿no? ¿Se acuerdan que pasamos el arreglo y el tamaño? Entonces, yo quisiera pasar ahora la matriz y el tamaño, pero ese tamaño va a ir ligado con las variables que tenemos. Entonces, la manera de solucionar eso, hay muchas formas de solucionarlo, pueden usar apuntadores o apuntadores de apuntadores, ¿no? Pero básicamente, si no se quieren complicar la vida, lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, aquí le voy a pasar el número de columnas, el número de renglones, y después le paso la matriz. Y le voy a decir, esa matriz tiene que tener m renglones y tiene que tener n columnas, ¿sale? Entonces aquí en el prototipo ya no dependo solo de un número que me pasen explícitamente, sino que yo lo puedo construir en términos de estos valores. Entonces, si mi matriz es de 2 por 2, mando llamar la función con 2 y ya sabe que m y n son 2 y que la matriz también tiene
esas dos dimensiones. Y si, por ejemplo, al rato lo hago de 2 por 3, entonces aquí nada más agrego un elemento más. Aquí le agrego un elemento más, ¿sí? Entonces, la pueden poner, sí, al final. Depende del compilador. Hay compiladores que sí lo permiten poner al inicio, pero me parece que que usamos, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. Yo casi siempre lo pongo al final porque así me lo aprendí, pero hay compiladores que ya te permiten ponerlo al inicio. Sí, de hecho, si se dan cuenta, ya me está marcando error porque no sabe quién es M ni quién es N. Entonces sí, en este compilador se tienen que poner al final, ¿vale? Para que sepa quiénes son M y N, ¿no? Es como de primero los declaro y luego ya los uso, ¿sí? Entonces, esto ya lo pueden utilizar para construir sus matrices en la práctica, ¿va? Entonces, ¿dudas con esto? También pueden usar apuntadores, por supuesto, pero siento que es más intuitivo esto. ¿No? Ok. Vale, ¿qué pasó, Cristian? Profe, entonces es que yo también estaba haciendo eso en mi práctica, pero con la última función, pero no entraba esa función, ya no entraba, porque lo probé con un print, a ver si por lo menos el print lo marcaba, pero no, ni eso entraba. Y estaba pasando igual, ya ve que fue el que le había mostrado, y le había mandado los mismos parámetros. Quedé de revisar tu código, ¿verdad? Sí, no, el que ya le mandé, ese ya está bien. Nada más, el pasado era el que sí estaba mal. Es que no estoy. Sí, pero ayer en la noche me mandaste uno y te dije, ahorita lo reviso y creo que Ajá. lo revisé, ¿verdad? Ok, ahorita lo checo porque eso sí está muy específico de tu implementación. Ahorita sí, acabando lo reviso, ¿vale? Perdón. Sí, profe. Vale. Entonces, a ver, por ejemplo, ahorita lo voy a ejecutar para que vean que sí funciona y no me los estoy choreando. Entonces, bueno, aquí me faltó el salto de línea. Bueno, entonces como ya le estoy poniendo dos instrucciones, se tiene que tener llaves. Ahí está. En este caso fue de 2 por 3 y si luego la cambio y quiero que sea de 2 por 4, sigue, ya tronó. ¿Qué pasó ahí? Es que no le cambié aquí el número, ¿no? Ahí está, ¿vale? Ya me está imprimiendo una de 2 por 4. Entonces no importa qué número tengan, las funciones siguen dependiendo de estos valores, que en este caso son los valores que ustedes le tienen que pedir al usuario, ¿va? Y me pidieron ahorita un ejemplo de ir llenando la matriz. Dime. Sí, en imprime se le puede poner M y N. Ajá. Sí, justo como le estoy haciendo aquí. Nada más que ustedes aquí le tendrían que pedir el valor al usuario, ¿no? Entonces mandar a llamar aquí con M y con N, ¿sale? Y también tienen que definir una función que les llene la matriz, ¿no? O sea, tienen que declarar la matriz de M por N. Y luego, ¿qué estoy haciendo? Me faltó el nombre, ¿no? Tabla. Y después mandar a llamar a su función que llena la tabla con números aleatorios. Le pasan aquí M, le pasan N y la tabla, ¿vale? Y en este caso aquí pues, también sería la tabla. Y entonces ya no tienen que preocuparse por estar definiendo apuntadores. Digo, al final de cuentas, esto por detrás es un apuntador, pero pues bueno, ¿no? O sea, ya no lo tienen que estar manejando explícitamente, ¿va? ¿Alguna otra duda? Porque esta práctica no tiene como objetivo que se peleen con apuntadores. Esta práctica tiene como objetivo que se peleen con matrices. Profe, es que yo me acuerdo que en el introducción a AP hicimos también una tabla, pero con constantes.
sí se puede hacer así. Sí, pueden usar constantes también, pero, o sea, ahí internamente no importa cómo llenen la tabla, mientras hagan lo que se pide, ¿va? Esto se los enseñé para que aprendan cómo se pasan como parámetro matrices de cualquier dimensión, pero ustedes lo pueden hacer como que ahorita ya pueden usar todo lo que hemos visto en el curso, ¿va? O lo que vieron en IP. Entonces, en la metodología es, bueno, M y N serían como variables o parámetros constantes. Exacto, ¿no? Porque los da el usuario y ya no cambian. Ahí se quedan eternamente definidos. Aquí le podríamos poner const al inicio. No hemos hablado de const, pero está ahí. Pero sí, ¿no? Estos serían dos constantes, ¿vale? Ok, gracias. De nada. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, a mí me hubiera gustado crear una función en donde podría cambiar directamente los valores de la matriz, solo que no supe cómo utilizar los apuntadores porque no tuve idea. Cambiar los valores de la matriz. En una función, creo mi función, llamo a la matriz, pero quiero cambiar los valores directamente con un apuntador. No sé O si sea, me explique. pero ¿quieres cambiar todos los valores? ¿Por qué? ¿Por un valor nuevo? ¿O? Ajá, por ejemplo, tengo ya una matriz inicializado con ciertos números Ok. y en una función quiero cambiar esos valores con apuntadores. Pero ¿por qué valor lo quieres cambiar? Podría ser un entero, un carácter, lo que sea. O sea, todos tienen que tener el mismo valor. Ajá. Bueno, voy al ejemplo de los apuntadores. En una variable, en el main, tenemos un valor, 2. Ujú. Y en una función, pues con un apuntador, intercambio ese valor con la dirección que tiene. Es algo parecido, pero ahora con matriz, es lo que no supe hacer. No sé si me explique. No muy bien. Si quieres, mándame la función que intentaste implementar y la checamos, ¿va? Ah, vale, sí, está bien. Fácil, sale. ¿Y qué más iba a ver? Dice, se puede tener dos matrices en una función. Mientras sean del mismo tamaño, tú aquí puedes declarar otro. Mat2 y le pasas los mismos valores. Y sigue, digo, aquí ya me marca error porque aquí arriba también lo tengo que declarar, pero sí, puedes tener dos. Ahí acuérdense que para los asteriscos no les recomiendo que construyan una nueva matriz, nada más recorran la matriz original y si encuentran que cumple con la ecuación que les pasé, impriman un asterisco, impriman, ni siquiera modifiquen la tabla, solo impriman, ¿vale? Ok. ¿Qué les iba a enseñar? Algo, sí, me pidieron que les enseñara cómo llenar una matriz con datos del usuario, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a necesitar M y N, evidentemente. Vamos a necesitar la matriz. Y la voy a definir aquí. Bueno, por aquí no es necesario esto. Entonces, si lo que yo quiero es ir llenando cada celda de mi matriz, evidentemente lo que tengo que hacer es recorrerla, ¿no? Entonces, vamos a recorrerla, como siempre. Es más, voy a copiar el código de acá abajo para no perder mucho tiempo. Y aquí la diferencia es que en cada celda yo voy a hacer un print, entonces necesito aquí las llaves. Y le voy a decir al usuario, introduce el valor de la celda. Y aquí le vamos a poner la celda que queremos, que va a ser 2 números con una coma, ¿no?
y 2 puntos. Y luego tengo que decirle quién es esta primera D. Esta primera D la voy a inicializar con I y la segunda con J. Entonces me va a decir en la celda IJ, me va a pedir un valor y luego lo leo con scan F y le va a decir aquí quiero que leas un entero, ¿no? Y ese valor quiero que lo guardes en M de IJ, ¿vale? En este caso, me falta ponerle el ampersand. ¿Qué me estaba diciendo aquí? Es que se llama mat, ¿no? Pero aquí, a ver si no sé. Le tengo que poner el ampersand porque es la dirección de memoria de esa celda, ¿vale? Y con esto ya se llenaría la tabla. Y como se está pasando por referencia, esta tabla que tengo aquí ya la va a llenar. De hecho, vamos a aprovechar y pedirle M y N de una vez aquí, para que vean el programa completo. Ya lo había hecho hace rato, pero bueno. Ampersand N, M, M, M. Vamos. Es el número de columnas. Y ahí está, ¿no? Entonces creo una tabla con esos valores, la lleno, la imprimo y regreso a cero. Vamos a ver cómo funciona. Entonces me dice, introduce el número de renglones, 2. Introduce el número de columnas, 2. Introduce el valor de la celda 00, ¿no? Pues quiero un 1. Introduce el de la 01, pues quiero un 2. Pues quiero un 3. Pues quiero un 4. Entonces, esa matriz fue la que me generó. Si después le digo, pues quiero 3 renglones y 2 columnas, pues me va a pedir exactamente ese número de valores. Y ahí está mi matriz de 3 por 2, ¿vale? Entonces esto ya se volvió más general. Mi programa funciona para matrices de cualquier dimensión. Ahora, ustedes esta función de llena no la van a llenar con esto. Tienen que usar un número aleatorio. Entonces aquí lo voy a comentar. Aquí tienen que poner que mat de IJ, ¿sí?, es igual a el número aleatorio, ¿no? O sea, ahí ustedes chequense el video o el código que les pase para generar números aleatorios y tendrían que inicializar también importar sus bibliotecas y aquí inicializar el generador de números aleatorios, ¿sale? Y lo demás, pues, es básicamente lo mismo. En imprime, pues ya nada más le ponen que valide si ahí hay una estrella. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Vale. Igual tendríamos hasta el sábado antes de las 12. Sí. Solo porque hoy ando de buenas, les voy a dar chance otra vez. Pero, les iba a decir, pero ya vamos a dejar prácticas un poquito más, con más tiempo, entonces ahí sí ya no les voy a poder dar más días, ¿no? Porque pues ya les voy a dar 3 semanas por práctica ahora, entonces ahí sí ya no les voy a poder dar más tiempo, ¿sale? Entonces esta es la última que les doy hasta el sábado, ¿sale? Ok, gracias. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver ahora sí su cuestionario, ¿va? Déjenme. Oiga, profe, Dime. en el código para generar números aleatorios, ¿es igual? ¿Es lo mismo? ¿El qué, perdón? Para generar números aleatorios en Sí, nada más pseudocódigo. aquí, no me acuerdo de en qué ejemplo lo puse, pero aquí lo completas para que te genere un número aleatorio y aquí defines tu generador, ¿vale? Pero en el pseudocódigo se escribe lo mismo, ¿es tal cual? Sí. ¿Se pasa tal cual? Ah, ok. O le puedes poner ahí una frase de aquí generamos un aleatorio, ¿sale? Ah, O sea, ok. acuérdense que el pseudocódigo es justo pseudocódigo, entonces no se tiene que ejecutar ni nada. Ustedes pongan algo que nos dé a entender qué pasa ahí, ¿sale? Ok, profe, gracias. Sale. ¿Alguna última duda? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, no es cierto, me pueden seguir preguntando, pero ¿alguna duda? No, profe. No he visto que me han estado escribiendo en el chat. Bueno, esto es todo lo que ya me preguntaron.
Ok, va. ¿Algo más? Ok, pues voy a detener la grabación y les comparto la liga del cuestionario.